El fenómeno tradwife, la casa, la fe y el voto. Una mujer rubia, con vestidos de flores y delantal de lino, saca pan casero del horno mientras su marido llega del trabajo. El video tiene 12 millones de vistas. Los comentarios están divididos entre "esto es hermoso" y "esto es propaganda". Bienvenido a Dato Matado. Hoy no vamos a hacer un fact-check de una frase suelta. Vamos a diseccionar un movimiento completo. ¿Qué es una tradwife? ¿De dónde salió? ¿Quiénes son sus caras visibles? ¿Qué ideología hay detrás de la estética pastel? ¿Y por qué en julio de 2026 terminó metida en un debate sobre si las mujeres deberían seguir votando? ¿Qué es una tradwife? Tradwife es la contracción de traditional wife, esposa tradicional. Cecil Simons, investigadora del Institute for Strategic Dialogue, un centro de estudios sobre extremismo con sede en Londres, lo define como un movimiento internacional de mujeres que promueven un regreso a normas de género tradicionales a través de la sumisión al marido y la promoción de la vida doméstica. En la práctica, esto se traduce en contenido de redes sociales: mujeres horneando pan, ordeñando vacas, cociendo, criando gallinas, educando a sus hijos en casa. Según el diccionario Merriam-Webster, el término surgió en internet durante la década de 2010, pero se volvió viral a inicios de los 2020, gracias a influencers que se autodenominaron o fueron denominadas tradwives. Británica agrega un dato clave: la tendencia glorifica una estética retro de la suburbia blanca de los años 50, con vestidos, delantales y tacos altos, y aclara que el fenómeno es controvertido, porque algunos lo ven como un rechazo al feminismo, mientras otros argumentan que es exactamente el tipo de elección que el feminismo permitió. Importante, no es una organización, no hay membresía, no hay manifiesto único, no hay una sola iglesia tradwife. Es una subcultura estética y política que se articula sobre todo en redes. La máquina del algoritmo. ¿Por qué explotó justo ahora? Antes de las tradwife estuvo el cottagecore, la estética de vivir en una cabaña, hacer mermelada, vestir de lino. Un estudio publicado en 2026 en la revista académica Journal Social Issues explica que el cottagecore era seguido por gente de todo el espectro político y hacía que la feminidad doméstica se viera cálida y hermosa. Las tradwives surgieron en un momento similar, pero reencuadraron esa domesticidad como parte de una jerarquía de género esencialista. El estudio agrega un punto que le va a interesar a cualquiera que analice algoritmos. Muchas mujeres interesadas en estética femenina y cottagecore terminaron recibiendo contenido tradwife por tentáculos algorítmicos, lo que permitió que el movimiento se expandiera. La pandemia fue el catalizador. Confinadas en casa, muchas mujeres empezaron a producir este contenido como una forma de trabajo remoto perfectamente adaptada al encierro y muy rentable. El estudio es tajante en esto. Mientras el movimiento tradwife popularizaba dejar el mercado laboral para dedicarse a la domesticidad, su propia popularidad fue impulsada por emprendedoras con mucho olfato comercial. Primera ironía del día: el movimiento anticarrera es, para sus caras más visibles, una carrera. Los rostros del movimiento. La pionera británica Alena Kate Pettit, fundadora del The Darling Academy en Reino Unido, es considerada una de las primeras tradwife de internet. Se describía en entrevistas como alguien que se somete a mimar a su esposo como si fuera 1959 y usaba el hashtag Made the Housewife Great Again. Dato curioso para cerrar este bloque: en 2024, Pettit anunció que dejaba esa vida atrás, calificando al movimiento como algo que no es una representación real de la experiencia humana. Las gigantes de TikTok. Nara Smith es la tradwife hoy más vista de la plataforma. Sus videos, en los que prepara desde Oreos hasta protector solar desde cero, vestida de gala, acumulan más de 80 millones de vistas. Su rival o contraparte estética es Hara Neeleman, conocida como Ballerina Farm, bailarina formada en Juilliard, madre de 8 hijos, mormona, que en 2024 fue perfilada por The Sunday Times como la reina de las tradwives, un título que ella públicamente rechazó, denunciando que la nota la mostraba como una mujer oprimida por su marido. Un detalle no menor: tanto Smith como Neeleman han dicho en distintas entrevistas que ellas mismas no se consideran tradwives, son empresarias con equipos de producción detrás de cámara. La cara más visible y más política del movimiento es Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, el comentarista conservador asesinado en septiembre de 2025, y hoy directora ejecutiva de Turning Point USA.
Volveremos a ella en el bloque de actualidad, porque protagonizó el episodio más controvertido del año. La doctrina. ¿Qué proponen realmente? Despojado del filtro estético, el ideario Tradwife descansa sobre 3 pilares. 1. La sumisión conyugal como virtud. La mujer se dedica al hogar y a los hijos. El hombre provee y decide. 2. La feminidad bíblica o esencial. La idea de que hombres y mujeres tienen roles fijados por naturaleza o por Dios, no por la cultura. 3. El rechazo explícito a la narrativa de la girl boss. La mujer que persigue una carrera corporativa es retratada como una promesa vacía del feminismo liberal. Aquí hay un análisis académico que vale la pena citar. Un artículo publicado en 2025 en la revista Culture, Health and Sexuality analizó cientos de videos bajo el hashtag Tradwife en TikTok y encontró que el 85,2% de la muestra era blanca, con un 60,7% siendo madres o futuras madres. Los autores hablan de nostalgia colonial y futurismo reproductivo. El ideal no es solo doméstico, es racialmente codificado hacia una imagen muy específica de familia blanca de mediados del siglo XX. En ese mismo estudio aparece Esther Williams, otro influencer del movimiento, diciendo en el programa del Dr. Phil que muchas mujeres están descubriendo que ser esposa y madre es suficiente, que no necesitan una carrera para sentirse realizadas. Y aquí aparece la segunda ironía del guión. Varias autoras feministas señalan que el discurso Tradwife usa el lenguaje del choice feminism, el feminismo de la libre elección, para defenderse. Yo elegí esto libremente, pero sin ningún análisis estructural de por qué esa elección existe o a quién beneficia. El estudio de 2026 que ya citamos lo resume así. Es un argumento que glorifica el patriarcado en lugar de combatirlo, dicen sus autoras, aunque tomando prestado el vocabulario de la autonomía. Las conexiones políticas, pronatalismo, cristianismo y manosphere. Este es el bloque que más le interesa a nuestra audiencia, así que vamos con calma. Conexión 1. El pronatalismo. En una charla de noviembre de 2025, documentada por The Worcester Boys, la investigadora Reader explicó que el Tradwife es un subconjunto del movimiento pronatalista. No todas las Tradwives son pronatalistas, pero sí todos los pronatalistas abrazan al menos algún rol tradicional para la mujer. Identificó 2 ramas, el pronatalismo religioso, mormón, católico, y el movimiento Kiverford, que cita el Salmo 127 y sostiene que las parejas deben tener tantos hijos como sea humanamente posible, y el pronatalismo existencial o nacionalista, más preocupado por el colapso demográfico de la civilización occidental que por la fe. Las caras públicas de esta segunda rama no son sutiles. Elon Musk ha dicho que la baja tasa de natalidad es una amenaza mayor para la civilización que el cambio climático. El presidente Trump se autodenominó el presidente de la fertilización. Y el vicepresidente J.D. Vance resumió la agenda en la marcha More for Life de enero de 2025, diciendo que quiere más bebés en Estados Unidos. Vance viene insistiendo en esto desde antes. En la Conferencia Nacional Conservadora de 2019 ya decía que a la sociedad debería preocuparle que su gente no esté teniendo suficientes hijos para reemplazarse. Conexión 2. El cristianismo nacionalista. El movimiento pronatalista y Tradwife encuentra un puente natural en sectores que buscan borrar la separación entre iglesia y Estado. Vance ha aparecido en eventos organizados por figuras de ese espacio, y parte del discurso Biblical Femininities que circula en cuentas Tradwife tiene ese origen teológico y político. Conexión 3. La investigación sobre extremismo. Acá vamos a lo más duro. El Centro de Investigación sobre Extremismo de la Universidad de Oslo tiene una línea de investigación dedicada específicamente a esto, llamada Tradlife, Tradwife, Women's o the Alt-Right. Su premisa: mujeres con habilidades digitales usan plataformas mainstream como Twitter, YouTube e Instagram para construir audiencias y reclutar seguidores, modelando un estilo de vida Tradwife centrado en el noviazgo, el matrimonio y la vida familiar, como parte de una red alt-right más amplia. Y una investigadora citada por Social Science Space, Sovain Slash, advierte que el contenido Tradwife puede llevar sutilmente a las espectadoras a ideologías extremistas en un ecosistema de algoritmos que empuja contenido de derecha. Conexión 4. El espejo masculino, el machosphere.
Si el tradwife le vende a las mujeres la sumisión como virtud, el machosphere, Andrew Tate a la cabeza, le vende a los hombres, sobre todo a los más jóvenes, la dominación como virtud. El medio 19 News lo describe como dos corrientes paralelas. Así como los chicos jóvenes lidian con el machosphere, las chicas jóvenes se enfrentan a la supremacía masculina a través de la tendencia tradwife. No son el mismo movimiento, pero se retroalimentan. La misma cosmovisión de roles de género fijos, empaquetada distintos según el público. Lo más reciente, la cumbre que reabrió el debate sobre el voto femenino. Y llegamos al episodio que hizo que este guión fuera urgente. Cerca de 3.000 mujeres asistieron a la Women's Leadership Summit de Turning Point USA en San Antonio, Texas, encabezada por Erika Kirk. El evento tuvo, según describió el medio indio The Print, elementos de alta producción como cañones de humo, magenta y música energética, con sesiones sobre fe, familia y bienestar, y una mezcla de influencers cristianos, figuras del movimiento MAGA y exfuncionarios de la administración Trump. Ahí Erika Kirk instó a las asistentes a casarse jóvenes y priorizar la familia por sobre la carrera, argumentando que el matrimonio y los hijos no son un recurso renovable, pero una carrera sí se puede retomar después. Según reportó The Wall Street Journal, citado por el medio The National Enquirer, quien dijo textualmente: "El mundo te dirá que tu vida te pertenece a ti. No es así, tu vida le pertenece a Cristo". La oradora que más ruido generó, sin embargo, fue Savannah Feinstein, influencer conservadora con casi 500.000 seguidores en Instagram y más de 3.000 en TikTok, a quien en un podcast la etiquetó como la Andrew Tate femenina. Stone defendió el llamado voto por hogar, bastante polémico. La idea de que una familia debería emitir un solo voto, ejercido por el hombre considerado cabeza de hogar, y que las mujeres solteras deberían delegar su decisión electoral en su padre o, en su ausencia, en un hermano. En una entrevista previa, Stone había dicho que sabía con certeza que si las mujeres no hubieran podido votar, el aborto nunca habría sido legal. Ahora, algunas apreciaciones que vale la pena también mencionar. Primero, quien defendió explícitamente el voto por hogar en el escenario fue Stone, no necesariamente Kirk en esos mismos términos, aunque Kirk organizó, encabezó y dio el tono ideológico general del evento, y varias coberturas en español atribuyeron la propuesta directamente a ella, lo cual amerita matiz al citarlo. Segundo, no existe ningún proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para eliminar el voto femenino. La 19ª enmienda, vigente desde 1920, prohíbe explícitamente que se restrinja el voto por razón de sexo, y modificarla exigiría 2/3 de ambas cámaras del Congreso, y la ratificación de 3/4 de los estados, un proceso extraordinariamente difícil. Lo que hay por ahora es una postura minoritaria pero cada vez más visible dentro de un sector del conservadurismo cristiano. Tercero, la reacción. Según un análisis de conversación en redes sociales recogido por La Silla Rota, el debate alcanzó a más de 1,3 millones de usuarios y alrededor del 86% rechazó la posibilidad de perder el derecho al voto femenino. Ojo, esto es un análisis de sentimiento en redes, no una encuesta científica representativa, así que hay que citarlo con esa salvedad. Cuarto, un dato que le da peso empírico a la discusión y que casi ningún medio en español mencionó. Existe un estudio del economista Grant Miller, publicado en The Quarterly Journal of the Economist, que analizó qué pasó en Estados Unidos cuando distintos estados fueron otorgando el voto a las mujeres antes de la enmienda federal. Encontró que esas leyes estatales en sufragio femenino elevaron cerca de un 20% el gasto público local en salud y se asociaron con una caída de entre 8 y 15% en la mortalidad infantil. Es el tipo de evidencia que cualquier debate sobre para qué sirve el voto femenino debería tener sobre la mesa. El pop, cuando Hollywood entra a la discusión. Como nota lateral, porque sé que a nuestra audiencia le gusta la cultura pop, en abril de 2026 se filtró que Anne Hathaway protagonizaría la adaptación de la novela de terror Yesterday, centrada en una tradwife, y el proyecto, que ni siquiera ha empezado a rodarse, ya generó una ola de indignación online desde ambos lados del espectro. Es un buen termómetro de qué tan caliente está el tema. Ya no hace falta que exista la película para que se pelee por ella. Los números de fondo, lo que dicen las encuestas serias. Más allá de la cumbre y la polémica puntual, hay data encuestas grandes que conviene tener a mano.
Un estudio de Ipsos de Engloban Institute for Women's Leadership del King College de Londres, realizado a comienzos de 2026 sobre 23.000 personas en 29 países, encontró que el 31% de los hombres de la generación Z está de acuerdo en que una esposa siempre debería obedecer a su marido, y un 33% cree que el esposo debería tener la última palabra en decisiones importantes. Para dimensionar el salto generacional, entre los baby boomers hombres, esas cifras eran de solo 13 y 17% respectivamente, es decir, los hombres jóvenes de hoy son, en esta muestra, más conservadores en roles de género que sus abuelos. Pero esto es importante para no caer en el titular fácil. Otra encuesta del Institute for Family Studies con Yuval, hecha exclusivamente a jóvenes estadounidenses de 18 a 29 años, encontró la gran mayoría de esa misma generación Z, hombres y mujeres, ya no espera que el hombre lidere las citas ni que pague todo, y que el modelo hombre proveedor, mujer cuidadora, no es lo que la gran mayoría del grupo cree. Dos encuestas, dos recortes distintos de la misma generación, dos fotos algo distintas. La Gen Z no es monolítica y probablemente tampoco lo sean sus actitudes hacia el tradwife. Y para cerrar el bloque de cifras, un dato de contexto que casi siempre falta en esta discusión. Según cifras citadas por Forbes en julio de 2026, el 73,9% de las madres estadounidenses participan activamente en la fuerza laboral. La inmensa mayoría de las madres reales, sin cámara ni marca personal, no eligen entre el tradwife o girlboss, trabajan y cuidan, casi siempre por necesidad económica, no por identidad estética. Cuando uno saca la cámara del medio, el movimiento tradwife deja de ser una sola cosa y se parte en capas que conviene no confundirse entre sí. Hay una capa genuinamente religiosa y conservadora, mujeres que, por convicción de fe, eligen la vida doméstica y la defienden con total sinceridad. El caso de Alina Kate Pettit en sus inicios fue el ángulo que defienden medios como The Gospel Coalition. Esa capa merece el mismo respeto que cualquier elección de vida enmarcada en libertad religiosa, incluso si uno no la comparte. Hay una segunda capa que es puramente comercial, influencers que fabrican una estética de sumisión de 1950 como producto rentable, mientras ellas mismas, como reconocen Nara Smith y Hara Niliman, llevan una carrera de tiempo completo, con equipo de producción, contratos de marca y millones de seguidores. La investigación de King's College London tiene una lectura interesante sobre esto. Sugiere que el atractivo del tradwife no es tanto una vuelta genuina a la tradición, sino una respuesta a la imposible exigencia de equilibrio entre trabajo y familia que enfrenta la generación más joven. Es decir, parte del público que consume este contenido no quiere someterse a un marido, quiere dejar de estar agotado. Y hay una tercera capa, la más política y, para un medio de fact-checking, la más relevante, que conecta esta estética con proyectos concretos: el pronatalismo de Vance y Musk, el cristianismo nacionalista, y ahora con la cumbre de Turning Point USA, una discusión abierta sobre restringir el sufragio femenino. Esta capa no es una teoría conspirativa de quienes critican el movimiento, está documentada por centros de investigación como el ISD y el C-REX, y confirmada por las propias declaraciones públicas de sus protagonistas en 2026. La pregunta que les dejo: ¿está bien o mal que una mujer elija quedarse en casa? Esa pregunta tiene una respuesta obvia: sí, es su derecho. La pregunta real es otra: ¿qué tan libre es una elección cuando viene empaquetada con una ideología que, en su versión más extrema, cuestiona si esa misma mujer debería tener derecho a votar por su cuenta? Ahí es donde el debate deja de ser sobre delantales y pan casero y empieza a ser sobre derechos. ¿Y ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios.